la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidenta. Este presupuesto que se ha presentado para nosotros es una verdadera ficción que esconde una política que va a beneficiar a los grandes empresarios, a las rentas extraordinarias, que propicia el endeudamiento y que aumentará el deterioro del nivel de vida de los trabajadores y el pueblo. El presupuesto del 2016 prevé un superávit de 4.000 millones a partir de un crecimiento de los ingresos corrientes del 21%, de los ingresos tributarios de un 25%, y plantea entre los gastos corrientes un aumento del 16,7%, donde se incluye educación, salud, vivienda, que verdaderamente los ubica muy por debajo de la inflación real. La vivienda, uno de los puntos principales que hoy afecta a más de 3 millones de familias en nuestro país, este presupuesto prevé que en 2016 se construirán 135.000 viviendas. Escuchamos en la campaña electoral decir al candidato del oficialismo que se comprometía a construir 1 millón de viviendas en 4 años, lo cual quiere decir que le van a faltar 900.000. Esto es otra muestra de que en la campaña electoral, tanto el candidato del oficialismo como los candidatos como Mauricio Macri o Sergio Massa hacen demagogia que se ha incrementado durante los últimos 2 o 3 semanas, pero que la realidad, como demuestra este presupuesto y los cuestionamientos que se han hecho desde algunos sectores de la oposición, que plantean también una variante de ajuste, claramente lo que plantean en la campaña es pura demagogia y aquí estamos en una de las muestras de esto. Otro de los datos que sobresalen en la salud. En la salud se van a destinar en 2016 36.507 millones, un aumento del 23,5%, lo cual implica 1/3 de lo que se va a destinar al pago de los intereses de la deuda. Eso también es una importante muestra de cuáles son las prioridades que tiene este gobierno. Y otra muestra también es que para el Ministerio de Seguridad se va a destinar más presupuesto, 50.000 millones de dólares. Las proyecciones macro estiman que el año 2015 terminará con un crecimiento de la actividad económica del 2,3% en términos reales y para el 2016 estiman un crecimiento del 3%, cuando todos los datos muestran que este año será prácticamente nulo. Hasta el economista de Scioli, Miguel Bain, plantea que el crecimiento de este año no superará el 1,5%. Esto claramente significa ajuste y no son simplemente palabras hacia el futuro. Ya en el día de ayer, la empresa Volkswagen de Córdoba anunció suspensiones para las próximas semanas y claramente tiene perspectivas de despidos, como han anunciado los directivos al caerse exportaciones que realizan en la fábrica instalada en Córdoba. El proyecto, otro de las ficciones que plantea, es que la inflación de este año será de un 15,4% y que el año que viene va a ser del 14,5%. Claramente esto se corresponde más que con la realidad, con los datos manipulados por el INDEC. El tipo de cambio que se calcula para el 2016 en 10 pesos con 60, alcanzando cerca de 11 pesos hacia el mes de diciembre de 2016, cuando todos los sectores de las grandes patronales y los asesores económicos de los candidatos que mencioné anteriormente a la presidencia dicen datos muy diferentes que plantean una devaluación muy significativa que implica un nuevo mazazo
al nivel de vida de la clase trabajadora y el pueblo. Por otra parte, en el presupuesto tampoco no se prevé ningún mecanismo de actualización de los rezagados valores en los que se encuentra el grueso de los programas de empleo, ya se han mencionado, y tampoco contiene una pauta salarial ni tampoco la actualización de las jubilaciones. Con respecto al impuesto a las ganancias, el cual se recauda un porcentaje cada vez más significativo del salario de los trabajadores, es decir, del mal llamado impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría de todos los trabajadores bajo convenio, calculan que recaudarán 482.000 millones, una suba del 27,8% respecto del año anterior. Otro de los impuestos que más se incrementará en la recaudación será el IVA, es decir, que estamos hablando claramente de dos impuestos que son sacados al consumo popular, arrancados del consumo popular, del bolsillo del pueblo trabajador. Mientras sucede esto, se plantea esto, en el presupuesto se mantienen y se incrementan las exenciones del impuesto a la ganancia a los intereses de depósito en entidades financieras, que en el 2015 significaron un monto de 13.975 millones y en 2016 se estima que será por 16.754 millones de pesos. Los que compran y venden acciones en la bolsa también seguirán exentos de pagar impuesto a la ganancia. También los jueces de la Nación y de las provincias estarán exentos de pagar impuesto a la ganancia. El Partido Judicial, ahí lo tienen. Por esto se pierden recursos por más de 4.000 millones de pesos en 2015 y se perderán más de 5.000 millones en el 2016. Los subsidios para la ganancia de los empresarios, para que sigamos viendo cuáles son las prioridades de este presupuesto que presenta el oficialismo. Se llevarán 276.000 millones y los intereses de la deuda 104.000 millones. Mientras para la educación se destinarán solo 122.000 millones, para la salud 62 millones, vivienda y urbanismo 31 millones y para agua potable y alcantarillado 17.000 millones. Claramente, señora Presidenta, este presupuesto, como dijimos al comienzo, implica, como dijimos el año pasado, un dibujo, pero mucho más que eso, intenta ocultar un ajuste contra el pueblo trabajador. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, contrariamente a esta presentación del presupuesto, a la demagogia que hacen los candidatos que representan a las grandes patronales, al poder de los grandes grupos económicos concentrados, planteamos una verdadera perspectiva de defensa de los intereses nacionales, de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Por eso creemos que ante lo que se plantea de la debilidad de las reservas del Banco Central, que deja expuesta a la Argentina a los vaivenes de la economía internacional, que la única forma de terminar con la fuga de capitales es ir en contra del ajuste, es tener un programa alternativo. En primer lugar, planteamos la nacionalización de la banca bajo la gestión de los trabajadores. 100.000 millones de dólares se fugaron durante estos más de 10 años de gobiernos kirchneristas. Y Scioli dice que se propone en los 4 años, que en cada año de su mandato va a traer 30.000 millones de inversiones, que seguramente las tiene que traer aplicando un ajuste contra el pueblo trabajador. Primero, hay que evitar que fuguen los dólares los grandes capitalistas haciendo negocios con la banca privada. Por eso, del Frente de Izquierda planteamos la medida de la nacionalización de la banca. También planteamos el monopolio estatal del comercio exterior para que esos grandes terratenientes que hacen los negocios del agropower no chantajeen
con la liquidación de las divisas. Planteamos la nacionalización de las tierras de los principales 4.000 terratenientes de la Argentina para que estén esos recursos al servicio de la mayoría del pueblo y no como sucede en la actualidad. Señora Presidenta, garantizar un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, otorgar el 82% móvil para los jubilados, terminar con el impuesto al salario, con la precarización laboral, solamente se puede realizar si atacamos los intereses de los grandes grupos económicos, de los capitalistas, de los banqueros. Los bancos, durante estos años en la Argentina, son los sectores que más alta rentabilidad han tenido. En la Argentina los bancos Argentina es uno de los países donde los bancos más han ganado en los últimos años. Estos elementos que estamos planteando forman parte de un programa, de una alternativa para que sean los capitalistas los que paguen la crisis y no los trabajadores. Ya vimos cómo en el 2014 fue un anticipo en enero, cuando Kicillof dijo primero que no iban a devaluar y después dijo la devaluación nos la impuso el mercado. Y sí, si no hay un programa alternativo desde la clase trabajadora y el pueblo, después van a decir que el ajuste se los impuso el mercado. Por eso, por los fundamentos que di anteriormente en lo que hace a este presupuesto, es que vamos desde nuestro bloque del Partido de Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda a rechazar el presupuesto que presenta el oficialismo. Nada más.